La cirugía plástica moderna nos promete rasgos faciales perfectos, juventud eterna y cuerpos ideales. Pero ¿qué sucede cuando el deseo de ser bello se convierte en una obsesión? En este video verás 10 historias que sorprendieron al mundo. Personas que aspiraban a la perfección, pero que terminaron convirtiéndose en ejemplos vivientes de cómo la cirugía plástica puede destruir no solo la apariencia, sino también el destino. Soñaban con rostros perfectos, pero se convirtieron en prisioneros de su propio reflejo. Algunos simplemente perdieron el sentido de la medida, mientras que otros conscientemente buscaron transformarse en algo inimaginable. Algunos esperaban retener la juventud, mientras que otros querían cambiarse por completo. Pero el final de todas estas historias es el mismo: shock, miedo y arrepentimiento. Pero lo más aterrador es que muchos no pueden detenerse, incluso cuando ven que su apariencia ya ha cambiado hasta ser irreconocible. En algunos casos, la situación incluso llega a la tragedia. ¿Estás listo para descubrir cómo la obsesión por la belleza puede convertirse en una pesadilla? Entonces, comencemos. Cuando en internet aparecieron fotos de una chica con la piel mortalmente pálida, ojos hundidos y labios hinchados de forma antinatural, muchos pensaron que era o un buen maquillaje o un mal Photoshop. Pero la verdad resultó ser mucho más aterradora. Sahar Tabar, cuyo verdadero nombre es Fateme Kishvand, soñaba con destacar. Siendo fanática de Angelina Jolie, ella quería parecerse al menos un poco a ella. Pero en vez de eso, se transformó en una versión de pesadilla de la actriz de Hollywood. Su rostro empezó a parecerse a un esqueleto viviente, y las numerosas operaciones hicieron que sus rasgos faciales se volvieran inquietantemente antinaturales. Según ella, se sometió a más de 50 procedimientos cosméticos, incluyendo aumento de labios, lifting facial, rinoplastia y eliminación de grasa. Pero cuando su apariencia se hizo popular en internet, la mayoría de los usuarios no la vieron como una chica hermosa, sino como una pesadilla andante. Sin embargo, los verdaderos problemas comenzaron después. La joven fue arrestada por insultar al Islam y promover la violencia. En la cárcel, confesó que muchas de sus fotos estaban editadas, pero incluso sin filtros, su rostro seguía siendo un recordatorio aterrador de cómo la cirugía plástica puede arruinar una vida. Pero ¿podría alguien haber predicho que ni siquiera la fama mundial le traería felicidad? Porque un día se enfrentó a una realidad aún más cruel. Alguna vez fueron físicos talentosos, populares presentadores de televisión e ídolos de miles de personas. Su carisma, inteligencia y encanto los convertían en verdaderas estrellas. Pero un día algo salió mal. Igor y Grigori Bogdanov se hicieron famosos gracias a programas de divulgación científica. Los reconocían, los querían, los respetaban. Pero con la edad, los hermanos empezaron a notar cambios en su apariencia. Y en lugar de aceptar el envejecimiento natural, decidieron luchar contra él mediante la cirugía plástica. ¿Qué exactamente se hicieron en sus rostros? Sigue siendo un misterio hasta hoy. Nunca revelaron la lista exacta de procedimientos, pero una cosa es evidente: sus rostros empezaron a parecer máscaras de cera. Los pómulos se agrandaron, los labios se volvieron artificialmente carnosos y la piel quedó tan estirada como un guante. Lo impactante era que seguían sometiéndose a nuevas operaciones, incluso cuando el público ya comentaba su aspecto inquietante. En cierto momento, sus rostros cambiaron tanto que en las fotos antiguas parecían personas completamente diferentes. Pero la cirugía plástica no solo cambió su apariencia, también influyó en su vida. Su carrera nunca volvió al nivel anterior, y la gente los recordó no como grandes científicos, sino como víctimas de la cirugía plástica. Pero, como demuestra la experiencia, ni siquiera las personas más ricas e influyentes están a salvo de las terribles consecuencias de las operaciones plásticas. Ella es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda, la directora de la casa Versace, una persona que define el estilo para millones de personas. Pero cuando la gente la mira, ven no solo a una diseñadora famosa, sino también a una víctima de la cirugía plástica. Donatella Versace siempre ha sido una persona llamativa y excéntrica. Tras la trágica muerte de su hermano Gianni Versace, ella asumió la dirección de la casa de moda y se esforzó por preservar su legado. Pero junto con su trabajo en el mundo de la moda, también se interesó por el mundo de la cirugía plástica. Rinoplastia, botox, lifting facial. Hizo todo lo posible para conservar la juventud. Pero en algún momento, las operaciones empezaron a jugar en su contra. Sus labios se volvieron tan enormes que parecían irreales, y la piel de su rostro estaba tan estirada que perdió la expresión natural. Muchos fanáticos quedaron impactados. ¿Cómo alguien que marca tendencias en la moda pudo cambiarse tanto a sí misma? En algún momento, su apariencia se convirtió en tema de conversación más que su trabajo, pero Donatella nunca renunció a la cirugía plástica, continuando su lucha contra la edad.
Pero hay quienes fueron aún más lejos. No solo se transformaron en muñecas, sino en verdaderos animales. Cuando miras el rostro de Jocelyn Wildenstein, parece que son efectos especiales de una película de terror. Pero esta es una historia real, la historia de una mujer que gastó millones de dólares para convertirse en un gato viviente. Todo comenzó por amor. Su esposo, el multimillonario Alec Wildenstein, estaba obsesionado con los felinos salvajes, panteras, tigres, leones. Y Jocelyn decidió que, si se parecía a un depredador elegante, él nunca la dejaría. Así comenzó un terrible experimento consigo misma. Se cambiaba la forma de los ojos para que parecieran de gato, se hacía inyecciones, aumentaba los pómulos y los labios, se ponía implantes, estiraba la piel. Con cada nueva intervención, su rostro se volvía cada vez menos humano. ¿Pero fue el resultado como ella esperaba? No. En el año 2001, su esposo solicitó el divorcio, declarando que ya no podía mirar su rostro. Durante el proceso de divorcio, ella recibió casi $3.000 millones, pero nunca pudo recuperar su apariencia anterior. Después del divorcio, Jocelyn no se detuvo. Ella siguió modificando su rostro hasta que terminó pareciendo una máscara, la piel estirada al máximo, los ojos desfigurados por la cirugía plástica, los labios hinchados. Se convirtió en el ejemplo más famoso de cómo la obsesión puede destruir la belleza. La ironía del destino. Gastó millones para retener a su esposo, pero al final se quedó sola. Hoy en día casi no aparece en público, y su rostro se ha convertido en uno de los ejemplos más reconocibles de una cirugía plástica fallida. Pero si Jocelyn se inspiraba en animales salvajes, algunos fanáticos van aún más lejos. Están dispuestos a borrar su propia identidad para convertirse en una copia exacta de una celebridad. Muchos fanáticos sueñan con parecerse, aunque sea por un momento, a sus ídolos. Pero Leo Blanco llevó ese deseo demasiado lejos. Este joven literalmente transformó su rostro para convertirse en una copia de Leonardo DiCaprio. Su obsesión con el actor comenzó en la adolescencia. Veía las películas una y otra vez, imitaba sus gestos, expresiones faciales y estilo de vestir. Pero en algún momento la ropa ya no fue suficiente. Decidió cambiar por completo su apariencia. Rinoplastia, pómulos, lifting, botox. Leo se sometió a decenas de cirugías plásticas para que su rostro se pareciera lo máximo posible a la estrella de Hollywood. Pero el problema es que la copia siempre será peor que el original. Su apariencia se volvió antinatural, sus rasgos extraños y su expresión facial quedó congelada. Los fanáticos de Leonardo DiCaprio estaban en shock. ¿Por qué alguien querría hacerse eso a sí mismo? Pero lo más aterrador es que Blanco no se detuvo. Sigue sometiéndose a nuevas operaciones, intentando alcanzar una perfección que nunca llegará. Pero hay personas que no solo quieren parecerse a las celebridades, sueñan con convertirse en muñecos vivientes. Pixie Fox es una mujer que renunció a su apariencia humana para parecerse a una muñeca. No solo se aumentó los labios o se cambió la nariz, fue más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Su sueño es verse como una heroína de cómics, pero para lograrlo tuvo que hacer sacrificios aterradores. Se quitó 6 costillas para lograr una cintura irrealmente delgada. Se sometió a decenas de operaciones en el rostro, cambió la forma de sus ojos, se puso silicona en los senos, glúteos e incluso se levantó la línea del cabello. Pixie está orgullosa de no parecerse ya a una persona, sino a un personaje de dibujos animados. ¿Pero a qué precio? Su organismo sufre enormes sobrecargas. Los médicos están alarmados y ella misma no puede vivir sin intervenciones quirúrgicas constantes. Pero si Pixie soñaba con convertirse en una muñeca de caricatura, el siguiente protagonista quería transformarse en el hombre perfecto. Rodrigo Alves es otra persona que decidió rehacerse por completo. Su ideal es ser un Ken viviente, el compañero de la muñeca Barbie, pero, a diferencia del juguete, su cuerpo no soportó tales cambios. Rodrigo se sometió a más de 100 operaciones. Se modificó la nariz, el mentón, los pómulos, se implantó músculos artificiales y se puso silicona en el pecho y los glúteos. Pero lo más grave es que no se detuvo ni siquiera cuando los médicos le advirtieron sobre posibles consecuencias serias. Sin embargo, en algún momento se dio cuenta de que había cometido un error en su elección. Ya no quería ser Ken. Decidió transformarse en mujer. Rodrigo cambió de sexo, se convirtió en Jessica Alves y comenzó una nueva etapa de cirugías plásticas. Pero ahora se enfrenta a un nuevo desafío. De nuevo no está satisfecho consigo mismo. La cirugía plástica se ha convertido para él en un círculo vicioso del que ya no puede salir. Y hay personas que no solo se hacen cirugías plásticas, sino que literalmente dedican toda su vida a ello. Una de esas personas es conocida como el señor plástico.
Si hay alguien a quien se le puede preguntar cómo es la adicción a la cirugía plástica, ese es Justin Hedlika. Este hombre se ha sometido a más de 200 operaciones en su cuerpo. ¿Pero para qué? Su objetivo es alcanzar la perfección. Según su visión, el aspecto ideal son pómulos artificiales, rasgos marcados, una nariz perfectamente recta y músculos desproporcionados. Por eso, no solo se acostó en la mesa de operaciones, sino que literalmente se convirtió en un proyecto experimental para los cirujanos. Él mismo diseña sus implantes, experimenta con nuevas técnicas y no teme asumir riesgos. Pero el problema es que ya no parece una persona. Se ha convertido en un maniquí viviente, una muñeca de plástico, pero eso no lo detiene. Como él mismo admite, nunca se detendrá. Pero resulta que los fanáticos pueden ser aún más locos que las propias estrellas. Un hombre gastó una fortuna entera para convertirse en una copia de una leyenda de Hollywood. Marilyn Monroe, ícono de Hollywood, el estándar de la belleza femenina y la seducción. Muchos admiradores se inspiran en su imagen, copian su estilo y su manera de comportarse. Pero Brian Reynolds fue más allá. Él decidió literalmente convertirse en ella. Desde pequeño estuvo obsesionado con la leyenda del cine. No quería solo parecerse a Marilyn, sino convertirse en su encarnación. Por esto, se sometió a más de 50 operaciones. Se modificó la forma de la nariz, cambió los pómulos, aumentó los labios, corrigió la línea de la mandíbula, pero eso no fue suficiente. Incluso cambió su voz, se hizo inyecciones, aclaró su piel y eligió una copia exacta del peinado. Sin embargo, la reacción de la sociedad no fue la que él esperaba. En lugar de admiración, se enfrentó a burlas y repulsión. La gente no veía en él la sofisticación y feminidad de Marilyn. Veían a un hombre extraño con un rostro artificial que intentaba convertirse en otra persona. Los fanáticos de Monroe estaban conmocionados e indignados. Su imagen se convirtió en un meme de internet y los periodistas no lo llamaban de otra manera que una parodia de la leyenda. Pero lo más aterrador es que, incluso después de todo esto, Brian no pudo detenerse. Continuó cambiando su apariencia, corrigiendo hasta el más mínimo detalle, intentando alcanzar un ideal que no existe. La historia de Brian es otra prueba de que la belleza ajena no siempre es alcanzable. Cuando una persona intenta convertirse en alguien más, pierde su propia identidad. ¿Pero será capaz alguna vez de darse cuenta de ello? ¿Qué hace que las personas vuelvan una y otra vez a pasar por el bisturí? ¿Por qué, incluso viendo en el espejo las consecuencias aterradoras, siguen acudiendo al cirujano? La obsesión con la cirugía plástica no es solo un capricho, sino una verdadera adicción psicológica. Muchas personas que caen en esta trampa sufren de dismorfofobia, una condición en la que la persona no puede percibir adecuadamente su propia apariencia. Les parece que son horribles, incluso si quienes los rodean les aseguran lo contrario. Con cada nueva intervención pierden el contacto con la realidad y en lugar de detenerse deciden, una operación más y seré perfecto. Pero en realidad cada nuevo cambio solo empeora la situación. Labios aumentados que empiezan a verse antinaturales. Piel estirada que pierde la capacidad de moverse. Pómulos hinchados que convierten el rostro en una máscara, todo esto es solo parte de un panorama aterrador. Pero lo más terrible es que, a veces, la cirugía plástica no solo arruina a las personas, sino que las mata. La cirugía plástica no es simplemente un cambio de apariencia, es una operación médica que siempre conlleva enormes riesgos. Pero las personas, cegadas por el deseo de volverse más bellas, a menudo se olvidan de esto hasta que ya es demasiado tarde. Algunos de ellos no salen vivos del quirófano, otros se enfrentan a complicaciones aterradoras que cambian su vida para siempre. Algunos pierden la sensibilidad en el rostro, otros se enfrentan a la necrosis de los tejidos, cuando la piel literalmente comienza a morir. Hay casos en los que el cuerpo rechaza los implantes, provocando un dolor insoportable y deformaciones. El mundo conoce muchas historias en las que las cirugías plásticas terminaron con la muerte de los pacientes. Esto puede suceder de repente, por un error del cirujano, una reacción a la anestesia o problemas de salud ocultos. Pero incluso si la persona sobrevive, las consecuencias pueden ser igual de aterradoras. Muchos quedan desfigurados, pierden la capacidad de hablar, sonreír o incluso respirar con normalidad. Pero lo más terrible es que, incluso enfrentándose a un peligro mortal, muchos siguen sometiéndose a operaciones. Están dispuestos a soportar el dolor, la desfiguración y el sufrimiento físico, con tal de no ver su verdadero rostro en el espejo. Ya no pueden detenerse. ¿Pero acaso tienen alguna posibilidad de volver atrás? Algunas personas logran darse cuenta de que han ido demasiado lejos. Intentan recuperar su apariencia anterior, se someten a complejas operaciones de reconstrucción y rehabilitación.
Pero el problema es que muchos de los cambios son irreversibles. Cuando tu piel ya está estirada, cuando los huesos han sido modificados, cuando las terminaciones nerviosas están dañadas, volver atrás es casi imposible. Muchas celebridades, al darse cuenta de su error, intentan vivir con las consecuencias. Reconocen públicamente que la cirugía plástica arruinó sus vidas. Algunos escriben libros sobre sus errores, otros se convierten en motivo de burla para la sociedad, y hay quienes evitan la vida pública escondiéndose de la gente. Pero también hay quienes no pudieron detenerse. Ellos continúan su carrera en busca de un ideal que no existe. Y lamentablemente, sus historias son solo la punta del iceberg. Estas 10 personas nos han mostrado que la obsesión por la belleza puede tener un precio demasiado alto. Y la pregunta más importante que queda después de ver este video es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir con los estándares de otros?